Entonces, cuando nosotros trabajamos frecuencias con datos cuantitativos, sean continuos o discretos, y estos son demasiados datos para manejar de forma manual, entonces necesitamos hacer un intervalo de números. Entonces, para ello nosotros tenemos 8 pasos que debemos seguir. El primer paso, tenemos que ordenar nuestros datos. Ese paso es bien fundamental porque a través de ese paso nosotros vamos a poder continuar los demás sin equivocarnos. ¿Ya? Entonces, con esto que vamos a hacer hoy día, ustedes tienen para realizar la tarea 3. La tarea 3 es en base a lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Entonces, primer paso, vamos a ordenar nuestros datos. Paso número 2, vamos a encontrar el valor mínimo y el valor máximo de nuestros datos. Eso anótense porque cuando vayamos a hacer el ejercicio, ustedes van a ir haciendo en su cuaderno y yo voy a ir haciendo en la computadora, ¿ok? Tercer paso, calcular el rango. Después les voy a pasar la formulita. Ustedes coloquen ahí paso 1 tanto y después van a colocar la fórmula al ladito. Van a dejar un espacio, ¿ya? Cuarto paso, vamos a calcular el número de intervalos. El número de intervalos quiere decir cuántas filitas va a tener mi tablita. Quinto paso, vamos a determinar la amplitud de clase. Eso quiere decir más o menos cuántos datos va a haber entre un intervalo y el otro intervalo. Cuánto va a haber de diferencia. Sexto paso, vamos a calcular el rango ideal y determinar el margen de desplazamiento. El rango ideal es el que nosotros vamos a ocupar para poder encontrar el margen de desplazamiento. En el margen de desplazamiento hay dos posibilidades, que salga el resultado impar y que salga el resultado par. ¿Ya? Sexto paso, vamos a calcular nuestro límite inferior de la primer clase. Y por último, vamos a calcular los demás límites. Entonces, todo esto son nuestros pasos que nosotros vamos a realizar. Vamos a hacer el ejercicio que tenemos aquí. Dice, tenemos a Industrias Fino, que analiza las ventas de un nuevo aceite fino de vitaminas correspondiente al mes de junio del 2013. Se ha recopilado información acerca de las ventas en miles de dólares en una sucursal. Resuma, dice, la información en un cuadro de distribución de frecuencia. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. Cópienlos esos datos. Vamos a ampliar un poquito más. Y el primer paso dice que tenemos que ordenarlos. Entonces, ahí yo los tengo ordenaditos. Ustedes vamos copiando. Ustedes verifiquen que el orden que yo he puesto está correcto. Copien primero el ejercicio y después ponen paso 1 si quieren o colocan así 1 como está y ordenamos los datos. Máximo y valor mínimo, ¿no? ¿Eso dice? Sí. Dice, determinar valor mínimo y valor máximo. Entonces, nosotros vamos a determinar. Voy a buscar mi brochita. Ok. Entonces, nuestro valor máximo va a ser 18 y nuestro valor mínimo va a ser 3. Entonces ya tenemos definido nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Simplemente identificamos.
¿ya? Por eso es necesario ordenarlo, para poder identificar nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Tercer paso, dice calcular el rango. El rango viene a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, aquí tenemos el rango va a ser 18 menos 3, va a ser igual a 15. Ese va a ser nuestro rango, 15. Ese va a ser el rango. Como cuarto paso, dice el cuarto paso, calcular el número de intervalos. Quiere decir, ¿cuántas filas va a tener nuestra tabla de frecuencia? Entonces, para calcular el intervalo, nosotros tenemos esta fórmula, que dice que el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo de n. Y n, hemos dicho en la anterior clase que es nuestra cantidad o número de datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Contemos. Oscar, cuéntelos por favor. Hola, hola, buen día. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y los datos me dicen que los cuente. ¿Cuáles? Perdón, estos de ordenamos los datos en forma ascendente. Claro. Estos son nuestros datos de nuestro problema. Entonces, lo que hemos hecho aquí es ordenarlos de menor a mayor, porque ese es el primer paso que tenemos que hacer. Luego hemos encontrado nuestros valores máximos y nuestro valor mínimo, que es el último número y el primer número. Luego hemos encontrado nuestro rango ideal, que es la diferencia del valor máximo y valor mínimo que nos dio 15. Ese es nuestro rango. Ahora tenemos que encontrar el número de intervalo, pero para ello nosotros tenemos que saber cuánto es n. En la variable. N nosotros tenemos que contar nuestros datos y saber cuánto es. Por eso les he pedido que contemos cuántos datos son. La fórmula del intervalo es que es igual a 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo de n. Esa es la fórmula. Y Oscar se fue y no contó. Ah, fue a traer su agendita, está bien. No se olviden que hasta mañana tienen sus tareas 1 y 2 para presentar, ¿no? También ya está abierto el foro 2. Está la tarea 3 y 4 también abierta. La tarea 4 vamos a hacer el día lunes. Para ello, ya todos tienen que tener el software descargado, ¿no? ¿Ya, Oscar? ¿Cuántos son, por favor? Una preguntita. Eso del software, no estoy logrando acceder a la aplicación de Infocal. Pues, ¿por qué no me da el código? Y creo que he entrado estaba antes registrado en agropecuaria, que al final nunca se abrió. Entonces, creo que hay un choque ahí entre esas dos. Ya, Oscar, terminando la clase, voy a hablar con usted por WhatsApp en forma privada para solucionar ese problema. Ahora, el software que yo estoy hablando no es la plataforma de Infocal. Es el software que yo les he pedido desde el primer día de clase, que es con el que vamos a trabajar y vamos a hacer nuestra unidad de análisis estadístico.
porque no vamos a trabajar en Excel. En Excel vamos a hacer los ejercicios de aquí de clase para que ustedes sepan de dónde salen nuestros resultados. Pero en el software nosotros vamos a aplicar todo lo que hemos venido trabajando esta semana, haciendo el planteamiento del problema, objetivos, conceptos de variables, hipótesis y la encuesta, que esa encuesta tienen que realizar durante este fin de semana porque los resultados los vamos a trabajar el lunes. El software se llama SPSS, versión 25 o versión 26. Cualquiera de los dos sirve porque son muy similares, ¿ya? ¿Alguien? SPSS, ¿no? SPSS. Les he mandado el enlace, está en el grupo de WhatsApp. Yo no sé si usted está en el grupo de sistema. Estoy. Pasa que tuve un problemita con mi conexión de internet. O sea, perdón, el miércoles y el martes. Y recién estoy bajándome todo lo que mandaron. Ya no hay problema. Tiene para hacerlo, tiene para descargarlo. Lo importante es que usted tenga ya su trabajo, la primera parte que es la tarea 2 y la encuesta que es la tarea 4 con parte de lo del sistema que vamos a hacer el día lunes. Ya entonces la encuesta es la que ya tienen que estar hecha y definida e ir trabajándola este fin de semana, es decir, haciendo las encuestas. Ya. Alexander, con todos los datos usted, por favor, vamos avanzando porque si no se nos va la hora. ¿Cuántos datos hay, Alexander? ¿Me escucha? Yo sé que me escuchan. Sí, Lisa, me escucho. ¿Cuántos datos son en total? En total, a ver. Simplemente hago el conteo de todo. Cuéntenos cuántos son en total. No son 30. No son 30, dice. Ya, 30, muy bien. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo de 30. ¿Cuánto sale? Yo sé que sale con decimales. Hay que corroborar ese dato. Estaba hablando, Ana, por 30. O sea, calculamos el número. 30, ¿no? Entonces sería 1 más 3.32 por 30, ¿no? No, por el logaritmo de 30, porque la fórmula tenemos logaritmo. Ya. ¿Y cómo se hace el logaritmo? Profe, ahí me sale Calculadora, 5.90. Oscar. Tengo cálculo. Utilice su calculadora. Primero hay que sacar el logaritmo de 30 para obtener ese valor. Luego se multiplica por 3.32 y sumamos al final el 1. Ya, logaritmo de 30 en calculadora científica, ¿no? Claro, logaritmo de 30. Igual el celular tiene calculadora científica, porque si ustedes les va a salir así la calculadora común y corriente. Si ustedes lo vuelcan, les va a dar así. Entonces, pueden trabajar con su celular. Ah, cierto. No, Enrique va a llegar. 5.90, bro. ¿Cuánto sale? 5.90. 5,90. Aquí lo vamos a poner unos numeritos. Vamos a Entonces, redondear. eso redondeado va a ser 6. Entonces, el número de intervalos es 6. Ahora, como quinto paso, nos pide la amplitud de clase. La amplitud de clase va a ser la división entre el rango y el número de intervalos. Es decir, vamos a dividir
15 entre 6. Aquí tenemos la fórmula, que la amplitud de clase va a ser igual al rango dividido en el número de intervalos. Y eso nos va a dar 2.5 y va a ser redondeado igual a 3. Una vez que nosotros tenemos la amplitud de clase, vamos a calcular nuestro rango ideal, que va a ser igual al número de intervalos por la amplitud. Quiere decir que vamos a multiplicar 6 por 3 y nos va a dar 18. Ese es nuestro rango ideal que se llama. Una vez que nosotros tenemos el rango ideal, debemos encontrar nuestro margen de desplazamiento. Vayan haciendo hasta ahí, por favor. Continuamos. Una vez que ya hemos encontrado nuestro rango ideal, como les mencionaba, tenemos que encontrar nuestro margen de desplazamiento. Entonces, la fórmula del margen de desplazamiento nos dice que es el rango ideal menos el rango dividir y nos va a dar el margen de desplazamiento. Y esto lo vamos a tener que, si es número par, lo dividimos entre 2. Si es impar, igual dividimos entre 2, pero tenemos que trabajar con números enteros. Entonces vamos a tener un margen alto y un margen bajo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro rango ideal salió 18. Aquí tenemos 18. Nuestro rango que sacamos al principio era 15. Entonces 18 menos 15 va a ser igual a 3. 3 es un número impar. Si yo lo divido entre 2 me va a dar 0.5. Pero como en el margen de desplazamiento no voy a trabajar con esos decimales, voy a tener ¿de qué? Voy a tener un margen de 2 y un margen de mínimo de 1. Voy a tener un margen máximo y un margen mínimo. Y voy a trabajar con mi margen máximo. ¿Ya? Se trabaja con este, porque si yo sumo 2 más 1 me va a dar 3. En el caso de que salga impar. Si sale par, lo divido entre 2 y me va a dar mi margen de desplazamiento como número entero y número par. ¿Ya? Por eso dice aquí, si la diferencia en el numerador es par, dividimos entre 2, pero si es impar, solo compartimos 2 arriba y en la forma más equitativa en 2 números enteros. Por eso es que no podemos decir 1.5, sino que dividimos entre un margen superior y un margen inferior. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Dicen, Sí. disculpa que no levante la mano. Una vez que termina en impar, digamos, sale el número 3. Simplemente queda con el término 3. Sí, cuando es impar, sí. Y lo que hacemos es dividir entre 2 números que al final nos van a sumar el margen de desplazamiento, pero vamos a tener un número alto y un número bajo. Es como si dividiéramos 3 entre 2, nos va a dar 1.5, pero como no voy a trabajar ese 0.5, se lo voy a pasar al otro y va a terminar en 2 y en 1. Si fuera aquí 5, aquí va a ser 3 y aquí va a ser 2. O sea, se divide en forma lo más equitativo posible, ¿ya? Porque si fuera aquí 5, yo no puedo poner aquí 4 y aquí 1. Porque eso ya no sería tan equitativo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí lo entiendo. Ya. Por eso es que estamos haciendo el ejercicio así pasito por pasito. Yo les estoy explicando. Porque después ustedes me van a hacer un ejercicio solos.
Y la tarea número 3 son 2 ejercicios idénticos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿pueden mostrar los pasos que estaban más arriba, por favor? Llegué tarde. Claro que sí. Vamos a ir más arriba antes de todo lo garabateado. Estos son los pasos. Tenemos el paso 1, que es ordenar de forma ascendente. Entonces, los datos siempre nos van a venir todo desordenado. Y esto es clave, porque antes de ordenar, nosotros tenemos que contar cuántos datos tenemos. Para cuando nosotros ordenemos y contemos, nos dé la misma cantidad de datos. Porque puede ser que nos comamos un dato o hayamos duplicado otro dato. Porque no siempre vamos a trabajar con números bajos. Podemos trabajar con números de 2, 3 cifras. ¿Ya? Y podemos tener 25 datos, podemos tener 30 datos, podemos tener 60 datos. Entonces, ahí se nos va a hacer un poquito más complicado. Así que en esta parte, en el primer paso, hay que ser sumamente cuidadoso. ¿Ya? Luego tenemos la determinación del valor mínimo y el valor máximo. Que eso una vez ordenado vamos a tener nuestro primer número y nuestro último número. Luego el cálculo del rango, que es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Luego tenemos el número de intervalo, que va a ser igual a 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo de n. Y n va a ser la cantidad total de datos. Luego sacamos la amplitud de clase, determinamos el rango ideal, margen de desplazamiento, y ahora nos toca el paso número 7, que es hallar nuestro límite inferior. ¿Ok? Sí. Entonces, vámonos abajito, vamos a encontrar nuestro límite inferior. Una preguntita. Toda esta información está en la aplicación de Infocal, ¿no? En la plataforma. La plataforma, perdón. Ahora la plataforma, o sea, se puede ingresar vía celu, vía laptop, todo normal, ¿no? Usted puede entrar 24/7, 365 a la hora que usted tenga la posibilidad de ingresar. Ya, y mi código, digamos, de alumno sería el nombre de la cuenta. Oscar, por eso le dije, al finalizar la clase, internamente lo vamos a ver justamente ese tema. Ya, listo, profe. En algún caso, si es que yo no logro solucionarlo, ya lo vamos a derivar con la jefa de carrera, ¿ok? Ya, listo. Muy bien. Entonces, vamos a tomar el margen de desplazamiento más pequeño. Porque dice que la condición es que el margen de desplazamiento tiene que ser menor a la amplitud de clase. Entonces, tenemos que cumplir con esa condición. ¿Y cuánto es la amplitud de clase? ¿Cuánto sacamos, Leonardo? ¿Cuánto sacamos la amplitud de clase? Leonardo Espinosa, lo escuchamos. ¿Lo tiene? Vamos a ver. Aquí en el paso número 5 nosotros determinamos la amplitud de clase y nos dio que era 3. Entonces, dice que la condición para sacar los límites es que el margen de desplazamiento tiene que ser menor a la amplitud de clase. Y eso debemos cumplir. Entonces vamos a trabajar con el número más pequeño de nuestro margen de desplazamiento.
Entonces, para calcular el límite inferior, que es el límite 0, vamos a tomar nuestro valor mínimo menos nuestro margen de desplazamiento. Acuérdense que nuestro valor mínimo es el primer número de todos nuestros datos y eso lo sacamos en el paso número 2. Entonces vamos a tener 3 menos 1 nos va a dar 2. Este es nuestro límite 0 que nosotros vamos a colocar en nuestra tablita. Entonces anotamos que el límite 0 es igual a 2. Una vez que tenemos el límite 0, vamos a calcular los demás límites con esta fórmula. Dice que los límites va a ser igual al límite I menos 1 más la amplitud de clase. En este caso, nosotros vamos a tener que el límite 1 va a ser igual. Este límite de aquí es el límite 0 que hemos sacado. Quiere decir el límite anterior, que es igual a 2, más la amplitud de clase, que ya sabemos que es 3. Entonces nos va a dar que esto es igual a 5, tal y como está aquí. Entonces este 2 va a ser nuestro límite 0. Para sacar el límite 2, vamos a ocupar el límite anterior, por eso dice I menos 1, porque estamos hablando del límite anterior. Este 5 es de aquí. Entonces el límite 2 va a ser 5 más 3 igual a 8. Límite 3 va a ser el 8 más 3. Todo va a ser sumado a la amplitud de clase. Y una vez que nosotros tenemos esto, ahora sí ya podemos trabajar en nuestra tabla de frecuencias. Seis, profe. Ya, 6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se acuerdan que les dije que el número de intervalos nos va a decir cuántas filas nosotros vamos a trabajar? Ahora, ¿cómo sacamos el límite superior? El límite superior va a ser igual al límite siguiente menos 1. Es decir, aquí vamos a tener 4, 7, 10, 15, 16 y por último tenemos 19. ¿Correcto? Y vamos restando 1, porque si yo aquí coloco 5, aquí también voy a tener 5. Entonces, si yo tengo mi valor 5, ¿dónde lo voy a poner? ¿En el primero o en el segundo? Y eso me va a complicar mi tabla. Por eso es que nosotros le restamos aquí menos 1 del límite siguiente. ¿Se entiende? ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Si tienen dudas, pregunten, por favor. Ahora vamos a ver nuestros límites reales, quiere decir nuestras fronteras. Si bien nosotros tenemos un margen de desplazamiento de 3, si lo dividimos entre 2 nos va a dar 1.5. Entonces, nuestro límite inferior no va a ser 2, sino va a ser 1.5. Y nuestro límite superior ya no va a ser 4, sino va a ser 4.5. Perdón, me fui a otra columna. Si yo sumo aquí 2 más 4 me va a dar 6. Si yo sumo 1.5 más 4.5 también me va a dar 6. Esto por el margen de desplazamiento cuando hacemos nuestras fronteras reales. ¿Ya? Se los voy a mostrar para que le entiendan un poquito mejor. ¿Ya? Voy a dejar de compartir aquí. Y
nos vamos a ir nuevamente al ejercicio. Aquí teníamos 1.5, pero trabajamos con números enteros. Para lo real, trabajamos con lo real. Quiere decir que nuestro límite 0 va a ser igual a el valor mínimo, que era 3, menos 1.5, y esto va a ser igual a 1.5, ¿correcto? Esto es lo real. ¿Ya? Por eso son fronteras reales, porque trabajamos con nuestros datos reales. No se olviden que en estadística siempre hay un margen de error por redondeo de datos o por toma de decisiones según condiciones. ¿Ya? Entonces, en base a esto, ya nosotros sacamos nuestros demás límites. Teníamos 2. Entonces, aquí 1.5 más 3 nos va a dar, en lo real, aquí les voy a poner así, en lo real va a ser igual a 1.5 más 3 y nos va a dar 4,5. Por eso es que nosotros tomamos esos datos para realizar nuestra tablita. Ustedes vayan haciendo esto hasta los límites, por favor, en su cuaderno, antes de que comencemos con la frecuencia. Vayan haciendo su tabla, sacando nuestros datos. Aquí nos va a dar 4.5. Aquí vamos a tener 7.5. Vamos llenando la tablita. Aquí 7,5. 10.5. Aquí 10.5. 13.5. 13.5. 16.5. 16.5 y 19.5. Así como sacamos los límites, así los mismos, solo que en los reales nosotros trabajamos con márgenes reales, ¿ya? Aquí ya no descontamos, aquí sí sacamos los reales. Ahora, ¿cómo hacemos para llenar nuestras frecuencias? Como ya tenemos nuestros datos debidamente ordenados, ustedes me van a dictar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cuántos datos hay entre el 2 y el 4, incluyendo esos números. Así que cuéntenlos, por favor. ¿Cuántos hay entre 2 y 4? Voy a enchufar mi compu, me van a esperar un ratito. Vayan contando. ¿Cuántos hay, Alexander? ¿Cuántos datos hay aquí? Por favor, vayan contando y me dicen, me van dictando. En el total de los cuadros, o sea, todos los números, ¿o No, qué se vamos, cuando pregunta los datos? primero lo que vamos a hacer
vamos a hacer es contar los datos que hay entre estos dos. O sea, 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 7. 2 por 7. No estamos multiplicando, no estamos haciendo multiplicación. Lo que estamos haciendo es contar. Entonces, el intervalo es entre 2 y 4. Entonces, vamos a contar los datos que hay entre esos dos números. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la cantidad de datos que se repiten en el intervalo entre 2 y 4 son 5. Entonces, nos vamos a la tablita de Excel. Y aquí colocamos que hay 5 datos en este intervalo. A eso se refiere. ¿Cuántas veces se repiten los datos que hay en ese intervalo? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Ok. Entre 5 y 7, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay aquí? Me dictan, por favor. Vamos avanzando. Aquí hay 10. Vamos contando. Entre 8 y 10 tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entre 11 y 13 vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Ustedes pueden ver mi otra hoja. Esta de aquí, ¿no? No, profe, no se puede ver. Solo en la tabla, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces voy a compartir todo, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. Ahí ven la tabla, ¿no? Sí. Ya. Pueden ver la tabla. ¿Pueden ver esto también? El ejercicio. ¿Sí? Pueden ver el ejercicio, ¿no? Sí. Ya. Vamos a buscar los datos que hay entre 14 y 16. Entonces, entre 14 y 16 tenemos 1 y 2 datos. Solamente tenemos 15. Entonces, vamos a anotar que solamente hay 2 datos. Entre 17 y 19. También tenemos 2 datos. 17 y 18. 1 y 2. Y eso también colocamos en la tabla, que hay 2 datos. Ya tenemos nuestra columna de frecuencia. Le vamos a poner colorcito. Vamos a poner verde a la tabla de frecuencia. Y le vamos a colocar amarillo a nuestra tablita de la relativa. Entonces, vamos a sacar nuestro total de datos. Para ello, le hacemos una sumatoria. Y nos va a dar 30. Si aquí sacamos la n que sacamos acá, ¿se acuerdan que aquí sacamos n? Que eran 30, ¿no? 30 datos. Y en la sumatoria de la frecuencia sacamos la misma cantidad de datos, quiere decir que estamos trabajando ok. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa dijimos que es nuestra primera frecuencia dividido entre nuestro total de datos. Y le damos igual.
Aquí ya está con porcentaje, pero no queremos con porcentaje. Vamos a... Ya está porcentualizada. Quiero porcentualizar. Ahora sí. Entonces nos va a dar aquí 0,17 y copiamos la misma fórmula. No sin antes poner el F2, le vamos a dar F4 que nos va a dar el valor absoluto. Porque si no, no se va a seguir la celda hacia abajo. Entonces, una vez que sacamos todos nuestros datos, es la absoluta, el 10 dividido entre 30 nos va a dar 0,33. 4 dividido entre 30 nos va a dar 0,13. Una vez que ya sacamos la frecuencia relativa, vamos a sacar su total, que nos tiene que dar igual a 1. Ahora vamos a sacar el porcentual, que va a ser la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces, aquí lo que vamos a hacer también es que vamos a sumar. Y nos tiene que dar el 100%. Si sacamos el 100%, estamos trabajando bien. Una vez que hemos terminado de sacar esto, vamos a sacar la frecuencia acumulada. Vamos a poner colorcito verde. La frecuencia acumulada, les dije en la anterior clase, el primer valor va a ser tomado de la primera frecuencia absoluta. Entonces, el segundo valor va a ser igual a la frecuencia anterior más la siguiente frecuencia absoluta normal. Luego, tenemos la frecuencia acumulada absoluta anterior más la frecuencia normal. Luego tenemos, y la misma formulita vamos aplicando, la frecuencia acumulada absoluta anterior le sumamos a la frecuencia absoluta normal. Y así vamos sumando sucesivamente. Hasta que el último valor nos tiene que dar el mismo valor que nuestra cantidad de datos. Esto le vamos a poner rojito para que ustedes tengan idea. Este dato tiene que ser igual a la sumatoria total de la frecuencia. Para la frecuencia acumulada relativa, el mismo procedimiento. Tenemos el primer valor que lo copiamos igual y luego tomamos el anterior más la frecuencia relativa normal. Y así vamos sumando y vamos acumulando nuestras cifras. Es decir, es como si tuviéramos una alcancía y le vamos colocando día a día sus moneditas. Entonces, cada día vamos sumando. Como les decía el otro día con las cifras del COVID, lo mismo. Cada día va sumando. Aquí tenemos iguales. 1 y 1. Entonces, estos datos nos tienen que dar igual. Y aquí en el porcentual, lo mismo. Vamos acumulando nuestros datos. Nuestro dato anterior más el normal. Y así vamos sumando 1 a 1. Hasta llegar al último valor. Que nos va a dar el 100%. Que es igual a la sumatoria total de la columna porcentual.
Una vez que ya nosotros hemos terminado de sacar las frecuencias normales, las frecuencias acumuladas, estas son normales y estas son acumuladas. Vamos a sacar la marca de clase. La marca de clases va a ser igual a límite superior más el límite inferior, y todo ello, vamos a poner entre paréntesis, lo vamos a dividir entre 2, porque son 2 valores. Y esa es la marca de clase. Entonces, copiamos igual y tenemos la marca de clase de cada uno de los intervalos. Y una vez que nosotros terminamos nuestro cuadrito, ya podemos hacer nuestra gráfica. Aquí abajito ustedes tienen la explicación también de cómo se pueden sacar las frecuencias. Está bien explicadito, ¿ya? Incluso del histograma y del polígono. Aquí podemos ver la frecuencia relativa normal con nuestra cantidad de datos. Tenemos un histograma. Acá tenemos un... Aquí ya no salió el valor. No importa. Aquí tenemos nosotros otro tipo de histograma. Este es un gráfico de línea y este es un gráfico de barra. El gráfico de barras también se llama histograma. Están los histogramas que son unidos con los límites aquí, que nos marca la clase abajo, y acá tenemos los porcentajes de nuestra frecuencia relativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Jóvenes? Dicen el uso de la marca de clase X1. XY. Esta marca de clase, para el siguiente tema, que vamos a avanzar lo que es medidas de dispersión, medidas de tendencia central y de posición, sí las vamos a ocupar cuando trabajemos con datos agrupados. Lo que es medidas de tendencia central y posición, medidas de dispersión y medidas de forma, cuando trabajamos datos agrupados, las fórmulas tenemos marcas de clase. Por eso es que nosotros las sacamos aquí, porque más adelante nos va a servir. ¿Se entiende? Sí, listen. Ya. Le vamos a poner otro colorcito. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra consulta? No se olviden que pueden ustedes hacer gráficos. Aquí vamos a insertar. Aquí tenemos en gráficos. Tenemos diferentes tipos de gráficos. Tenemos los de columna, gráficos de línea, circulares. Tenemos circulares en 3D. Tenemos barras horizontales de área, diagrama de dispersión. Tenemos para hacer con cotizaciones, superficie, entre otras cosas. Aquí inclusive tenemos de cajas y de bigote, de cascada. Entonces podemos trabajar lo que ustedes quieran. ¿Ya? Para hacer su diagrama. En este caso, si vamos a trabajar con los circulares, siempre es recomendable trabajar con los porcentuales.
Comúnmente se trabajan con las frecuencias normales. Ahora, si queremos ver las acumuladas, para esto es recomendable trabajar los diagramas o los gráficos de línea. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, la fórmula para sacar frecuencia absoluta, ¿cuál sería? ¿La absoluta? Sí. Sí. Esta de aquí es el conteo que ustedes hacen. Ya tienen el límite inferior y superior. Entonces, ¿qué hacen con esto? Vamos a contar, porque esto es un conteo que hacemos. Lo que hacemos es contar cuántos datos hay entre estos dos límites. Si es entre 2 y 4, nos vamos al ejercicio y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el primer intervalo de 2 a 4 hay 5 datos. Entonces, en la tablita colocamos 5. Este dato es importante porque de aquí sale todo lo demás. Ya. Esto no hay fórmula, esto es conteo. Y al final, sí. La relativa. La relativa, Sí. tomamos la frecuencia y la dividimos entre el total. Como está aquí. 5 dividido entre 30. Y nos va a dar nuestro valor. Ay. Igual el anterior, tenemos 10 dividido entre 30. Entonces vamos sacando. Es como hacer un prorrateo de datos. ¿Se entiende? ¿Me puedes mostrar Sí. otra vez la fórmula esa para copiarla? Sería. Pueden ir trabajándolo en Excel o si quieren pueden también hacer su tablita en su cuaderno. Es lo mismo. La frecuencia absoluta dividido entre el total de datos nos va a dar la frecuencia relativa. Y estos son datos normales. ¿Ya? Ya. Ahora ustedes van a trabajar el siguiente ejercicio. Este portafolio 2 que tienen en su texto, si ustedes pueden ir contestándolo, les va a servir cuando toque el control de lectura. Entonces van a trabajar este ejercicio ahorita. ¿Ya? Así como hemos hecho todos los pasos, así lo mismo, igualito. ¿Está bien? Manos a la obra, jóvenes. Tienen tiempo para trabajar. Cualquier duda que vayan teniendo en el camino, me lo hacen saber.